¿Qué pasa, chavales? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya veis que estoy en un sitio un poco distinto. Normalmente no suelo hacer este tipo de vídeos, pero tengo un nuevo espacio y me ha apetecido empezar a grabar este tipo de vídeos más informativos, así que vamos al lío. Hoy os vengo con un tema muy guapo, que creo que mucha gente me pregunta sobre tablas y tal, y me ha parecido pues un tema guay para poder estrenar esta nueva etapa, así que nada, vamos al lío. Probablemente muchos de vosotros estéis con muchas dudas a la hora de compraros una tabla, es normal, es mucha pasta lo que os dejáis, hay 200.000 modelos y cuesta mucho elegir al final. Aparte de modelos hay un montón de tipos de tablas, hay fishes, tablas high performance, grovelers, mid-lengths, longboards, step-ups, un montón de cosas, así que esta guía creo que os va a ayudar. Hoy os voy a explicar para qué es cada tipo de tabla, para qué persona está pensada cada estilo de tabla, para que no tengáis más dudas a la hora de compraros la siguiente tabla. Antes de empezar, me gustaría decir que no existe la mejor tabla. Hay un montón de tablas buenas que, dependiendo de la persona y las olas que vayas a surfear, pues te puede ayudar cierto modelo, ciertas características o ciertos setup de quillas también. Entonces, no se cierra solo en esta es la mejor tabla, sino qué tabla me va a ayudar más a mí como surfista o qué tabla me va a ayudar para el tipo de olas que voy a surfear, porque existen las beach breaks como Fadao, point breaks, olas flojas de verano, olas más potentes de invierno. Quedaos aquí porque os voy a dar la mejor guía. Voy a dividir este vídeo por tipo de tablas, os voy a explicar las características de cada tabla y cómo elegir cierto modelo dependiendo pues, de las necesidades que tengas. La primera categoría de la que voy a hablar son los shortboards. Los shortboards, centrándome en tablas thruster o quad, high performance. Las características de tablas generalmente son tablas cortas, más estrechitas, más finas, con cierto rocker, diseñadas para surfear pues, high performance en el pocket, para un surf de alto rendimiento. Esta tabla es perfecta para aquellos que buscan surf más vertical, más radical, que no se centran tanto en pues, correr la ola, disfrutarla tranquilo, tal. Es para la gente que está buscando una tabla que le dé el máximo rendimiento a la hora de maniobrar, para hacer un surfing más high performance posible. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este tipo de tablas? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el rocker de la tabla. Cuanto más rocker tenga, menos velocidad nos va a dar. Entonces, si nos centramos mucho o buscamos una tabla que sea para días potentes, pues buscamos una tabla igual que tenga un poco más de rocker para que te dé un poco de curva y para que te ayude a maniobrar, porque la ola no te exige generar velocidad, porque la ola misma te empuja. ¿Qué más buscamos también en este tipo de tablas? Nos centramos en el tail. Si es un tail squash, squash me refiero a un culo cuadrado redondeado, este tipo de tablas te van a ayudar a darte un poquito más de elevación, van a ser un poco más sueltas. En cambio, si son un mini swallow o un round, van a tener más control de la velocidad, no te va a elevar tanto, pero sí te va a dar más agarre y más control. Otra característica en la que nos tenemos que fijar a la hora de comprarnos una tabla high performance es el ancho y el grosor de la tabla. Cuanto más ancha sea y cuanto más gruesa sea, más difícil va a ser maniobrar. Si estamos buscando una tabla para olas pequeñas, buscaremos una tabla un poquito más cortita, más anchita y más gruesita. En cambio, si buscamos una tabla para olas un poco más potentes, no nos importa que sea un poquito más estrecha y un poquito más finita o incluso sin perder grosor en realidad. Por último, la otra característica en la que nos fijamos a la hora de comprar una tabla high performance es el setup de las quillas. Si es thruster o si es las quad, pueden ser para olas muy pequeñas para generar más velocidad o para olas más grandes para controlar y para tener, digamos, al tener 4 quillas, pues son más duras para maniobrar, las cosas como son. Entonces nos ayuda a generar más velocidad, pero también a controlar más. ¿Qué tiene de malo surfear quad? No tiene tanto drive y no es tan high performance. Sí que lo es, pero la thruster para mí, en mi opinión, te da un poco más de drive. Una última cosa que querría comentar en esta categoría es que mucha gente se compra una thruster porque es lo que ve en los campeonatos o en los vídeos, pero en realidad no es lo que necesita. Igual necesita otro tipo de tabla para poder progresar o para poder divertirse un poco más. Entonces sí que os recomiendo que os deis una pensadita antes de compraros una tabla high performance, porque muchas veces compramos impulsivamente por lo que vemos y no por lo que necesitamos. La segunda categoría en la que me he querido fijarme o centrarme es las fish barra twin. ¿Por qué he hecho una barra? Porque las fishes generalmente son clásicas y las twin pueden ser muy high performance también. Entonces es una categoría un poco ambigua porque mucha gente también busca twin fins sin saber lo que necesita,
Entonces me voy a centrar mucho en tipos de twin fin para que no tengáis dudas a la hora de comprar. Cuando hablamos de fishes, generalmente son tablas más anchas, con la zona del pecho muy ancha y el nose bastante ancho también, y el tail también suele destacar por su anchura. Aquí atrás podéis ver dos fishes bastante distintas. Esta primera tiene el tail más estrechita y esta tiene más ancha. Tengo unas cuantas que tienen todavía más ancha que esa. Esta categoría se caracteriza porque todas las tablas de esta categoría llevan dos quillas o dos con un pequeño trailer. ¿Qué es lo que le da ese pequeño trailer? Le da un poquito más de control. Si buscas una twin fin pero que no sea demasiado suelta o que no sea demasiado experimental, te recomiendo que busques una twin fin con estabilizador, con trailer, para que puedas surfear un poco más high performance, porque vengas de tablas thrusters o porque no quieras tener una cosa demasiado clásica. Siempre puedes optar por una categoría un poquito híbrida. Las fishes también se caracterizan porque tienen el tail swallow, es decir, un culo golondrina. En esta categoría no nos da tanto miedo surfear con un poquito más de volumen de lo que estamos acostumbrados, porque son tablas más híbridas, más divertidas, no buscas tanto high performance, sino surf un poco más redondo, más tranquilo. Entonces no nos importa que esté un poquito sobredimensionada a la hora de elegir nuestro volumen. En cambio, cuando pasamos a las twin fin, que no las fishes, es una categoría un poco más high performance, que pueden ser twin fin con el tail round, puede ser un twin fin con un tail diamante. Generalmente estas twin fin son un poco más high performance o un poquito más radicales que las fishes. Les puedes meter un poquito más de rocker, tienen un outline más parecido a una tabla high performance o una groveler también puede parecer, y son tablas súper divertidas que en olas buenas funcionan muy bien y a mí la verdad que me han dado siempre un resultado muy bueno. Una de las tablas que más me gusta a mí, que está en esta categoría, es la Lane Speeder de Chris Christensen, que la tuve hace unos cuantos años, y la verdad que para olas buenas no tiene nada que envidiar a una tabla high performance, porque la verdad que te da ese extra de diversión que te da una twin fin sin perder el high performance o la radicalidad de una tabla thruster de toda la vida. Antes de cerrar esta categoría, me gustaría comentaros que no tengáis miedo a la hora de elegir una twin fin. Hay mucha gente que dice, jo, es que nunca he surfeado con dos quillas, me da palo pasar a este tipo de tablas. Yo, la verdad que desde la primera vez que probé una twin fin, no tuve ningún problema a la hora de surfear este tipo de tablas, y es más, te ayudan a surfear luego tablas thrusters o tablas high performance porque te ayudan, digamos, como te dan más velocidad, o no tienes que generar tú tanto la velocidad, te centras más en la línea y te centras más en leer la ola, y luego cuando pasas a una tabla high performance, digamos que tienes esa lectura que viene de la twin fin, que si no hubieses surfeado ese tipo de tablas, pues igual te hubiera costado más tiempo llegar a ese tipo de lectura. La tercera categoría que voy a comentar son las groveler. Las groveler básicamente son un shortboard para olas malas. No significa que sean solo para olas malas, significa que son un shortboard, digamos, comprimido. Principalmente la característica de una groveler es que es para olas pequeñas y tal, pero sí que con el paso del tiempo se han desarrollado tablas groveler que funcionan muy bien para todo tipo de olas, que son one port keeper. Por ejemplo, la Space Oddity de Pucas, la Keeper Killer de Lost, o un montón de tablas que hay ahora mismo en el mercado, como la Ectocrypto de Hidden Shapes, que es probablemente la tabla más vendida de la historia. Por algo ha sido la más vendida, porque son tablas súper fáciles de surfear. Son tablas que te sirven para todo tipo de olas y que no te exigen tanto como una shortboard high performance. Se puede ripar, generalmente suelen llevar o 3 quillas o 4 quillas también en esta categoría, y a la hora de elegir la tabla aquí te tienes que centrar más en si prefieres un tail round, si prefieres un tail squash. ¿Cómo podemos elegir esto? Las tablas con tail round de la categoría groveler generalmente son tablas muy polivalentes, que te sirven como una tabla para todo tipo de olas. Son tablas que a mí personalmente me flipan. Las tablas que tienen el tail squash ya se caracterizan más para olas pequeñas, como decía al principio, como por ejemplo me viene ahora a mí a la cabeza una Dumpster Diver de Channel Island o una Easy Mod de Pucas. Una OP1 de Christensen también podría estar en esta categoría. Son tablas para esas personas que buscan una tabla de 3 o 4 quillas para olas pequeñas, sin que sea twin fin. Y antes de terminar, me gustaría comentar que es la categoría de tablas que más se utilizan probablemente. No quiero decir que sean las más vendidas, sino que teniendo una de estas, la puedes utilizar en todo tipo de olas. Entonces, si estás dudando en tener una tabla solamente en tu keeper, probablemente una groveler sea tu tabla. Vamos a pasar a la cuarta categoría, los mid-lengths, la reina de las categorías. Para mí,
la tabla que sirve para todo tipo de olas. Probablemente sean las tablas con las que más me divierta yo. En el último vídeo os hice un breve resumen de cómo elegir vuestro mid-length, pero me voy a adentrar un poquito más esta vez para que podáis elegirlo bien. Cuando vamos a elegir una mid-length, mucha gente piensa que es una tabla para las pequeñas, pero realmente las mid-lengths funcionan muy bien en olas grandes también y en olas muy buenas. ¿Por qué? Porque son tablas, como comentaba con las twin fins, que te ayudan a generar esa velocidad sin que tú tengas que hacerlo y te centras mucho a la hora de dibujar la línea. Al tener el outline más largo, el rail más largo, digamos que en olas grandes también es fácil de surfear ese tipo de tablas y es más fácil también entrar en la ola que con una shortboard. Entonces, tiene muchos pros a la hora de surfear en olas grandes. Cuando hablo de olas grandes, hablo de 2 metros, cada uno tiene su manera de medir las olas, pero bueno, 2 metros bien puestos. Puedes surfear con una mid-length perfectamente. Yo he surfeado muchas veces con mid-lengths pues en Mundaka o en este tipo de olas, en Osegor un día potente. ¿Por qué? Porque te ayuda a anticiparte a la ola. Ahora, ¿cómo elegir mi mid-length? No es tan fácil porque mucha gente que quiere una mid-length para todo. Entonces, para esas personas que buscan una mid-length, tanto para olas pequeñas como para olas un poco más grandes, que sea fácil de maniobrar, les recomiendo que vayáis a por una 6.6 o 7.0, algo entre esa categoría. Sé que en el último vídeo mencioné la 6.4 también, pero la 6.4 para mí no entra en la categoría de mid-length. Pero bueno, hay mucha gente que lo considera, entonces en caso de que lo consideres, pues puedes ir de 6.4 a 7.0. Cuando nos vamos ya de 7.0 para arriba, son tablas un poco más lentas a la hora de maniobrar y no te permiten, digamos, tener esa reactividad que te permite una tabla un poco más corta. Luego, para la gente que busca una mid-length un poco más tranquila, que su intención es surfear olas un poco más pequeñitas, hasta la altura de la cabeza, que quiere echar líneas altas y tal, de 7.0 para arriba hasta 8.0, ahí está tu rango. Probablemente esta sea la categoría que más configuraciones de quillas te va a permitir. Puedes elegir single con estabilizador, que es la quilla central con dos pequeñitas en el costado. Puedes ir con twin fin, puedes ir con twin fin con el trailer, puedes ir con 3 quillas, 4 quillas o incluso bonzer, que no mencioné en la última. También existen las twinzer, que os hice un vídeo muy guapo surfeando con una de ellas, una 7.4, una FM Log Machine, que os dejo aquí arriba el link para que lo podáis ver y lo podáis entender lo que es una twinzer. No me voy a adentrar tanto en esto porque me da para otro vídeo. Digamos que si buscas una mid-length que te permita surfear vertical, tienes que elegir quad, twin, thruster o twinzer. O twin con trailer. ¿Por qué? Porque son las configuraciones que más high performance te permiten. Digamos que tienen sus variaciones. La thruster, digamos que sería la más convencional. Las twin fins serían un poquito más sueltas, más rápidas. Las twin con trailer sería algo un poco más híbrido, las twinzer son un poco más high performance que las twin, y luego las quad son las más duras, pero también son muy rápidas y muchas veces no se tienen en cuenta el setup quad, pero de verdad que es muy divertido. Si buscas un surfing un poco más tranquilo, tu setup de quillas debería de ser o un single con estabilizador, como una CI Mid, por ejemplo, una bonzer o una single. La single va a ser la más complicada de todas para surfear. ¿Por qué? Porque llevas solo una quilla y pones todo tu peso sobre una quilla y digamos que es la que más tranquila se tiene que surfear y la que menos prisa tienes que tener para surfear con ella. Antes de terminar con esta categoría quería comentaros que probablemente esta sea la categoría con la que más vais a mejorar vuestra técnica. Si estáis dudando en compraros una mid-length o no, de verdad, hacerme caso, comprárosla. Os va a ayudar muchísimo en vuestro surf, vais a mejorar un montón y vais a notar que cuando cambiéis a una tabla más corta leéis mucho mejor las olas. Como os decía con las twin fin, con la mid-length es mejorado exponencialmente. Por último, y no por eso lo menos importante, he elegido la quinta categoría, la de los longboards. Probablemente haga un vídeo más adelante explicándoos más a fondo cómo elegir vuestro longboard, pero quería hacer un breve resumen porque hay mucha gente que me suele preguntar y no es fácil elegir un longboard. Entonces, si buscáis un longboard que sea para el día a día, que podáis surfear cualquier tipo de olas, os recomiendo que busquéis un longboard, tanto single o single con estabilizadores, pero que tenga, digamos, el canto de un shortboard en el tail. ¿Por qué? Porque si es 50-50 todo el canto, os va a costar mucho surfear en olas un poco más grandes. Entonces, si queréis un longboard para todo tipo de olas, podéis elegir un longboard con single o single estabilizador, pero que tenga el canto duro atrás, como decimos nosotros,
que tenga el canto de un shortboard en el tail. En cambio, si buscas un longboard para las pequeñas, para días bonitos, que quieras hacer nose ride, que te guste más el longboard clásico, busca un longboard con el canto 50-50 de tail a nose. Es un longboard más clásico, no te va a agarrar tanto a la hora de maniobrar, pero te va a dar ese feeling clásico que ves en los vídeos que mola mucho. A la hora de elegir el tail, podéis elegir round, squash, diamond, ahí hay diferentes teorías. Mi favorito para un longboard siempre ha sido el squash. ¿Por qué? Porque tú cuando quieres caminar y cuando quieres hacer nose ride, necesitas un buen tail para que te haga palanca, para que te haga contrapeso. Si ves que un longboard tiene el tail muy estrecho, no te va a hacer ese contrapeso para poder caminar. Entonces, ahí está el pro y contra, por si quieres caminar o no, tienes que buscar un tail bastante ancho. ¿Qué te ayuda también a la hora de caminar? Que tenga un poquito de rocker en el tail, pues por lo mismo, porque si tiene un poco así, el agua te hace contrapeso. Entonces, esas características son, digamos, las que tienes que buscar en un longboard, si buscas un longboard para poder empezar a hacer nose ride o para poder empezar a caminar. En cuanto al tamaño, yo suelo recomendar para personas pequeñas o que pesen, digamos, menos de 70 kilos, 9,2 o 9,4. Más de 70 kilos, pues 9,5, 9,4, 9,5, 9,6, ahí está, digamos, en la categoría estándar. Y para la gente que pesa un poco más, pues gente que pesa ya pues de 90 para arriba, os recomiendo que busquéis una pues 9,8 más o menos, que os dé buena estabilidad para que podáis caminar bien. Quería finalizar esta categoría diciendo que mucha gente odia pues, los longboards porque son muy lentos para maniobrar y tal. De verdad que para los días pequeños son una herramienta que te hace divertir un montón, coges un montón de olas, ves a la gente frustrada porque no puede coger olas, y de verdad que si aprendes a surfear guay con un longboard es súper divertido. Habiéndoos explicado las 5 categorías que quería comentaros, quería terminar el vídeo haciéndoos unas preguntas para que tengáis en cuenta a la hora de compraros la tabla. La primera pregunta es, ¿qué nivel tengo? Antes de comprar una tabla tienes que ser realmente objetivo contigo mismo, ser sincero y preguntar qué nivel tengo y qué volumen necesito yo de verdad para surfear tranquilo, para coger mis olas, y cuantas más olas coja, más voy a poder aprender y más voy a mejorar y más voy a poder avanzar. La segunda pregunta es, ¿voy a comprarme una tabla para todo tipo de olas o voy a buscar una tabla para ciertas olas muy específicas? Y la tercera pregunta que os tenéis que hacer es, ¿qué tipo de surfing quiero hacer? Si quiero hacer un surfing más radical, si quiero hacer un surfing más tranquilo, si quiero que la tabla me ayude a hacer un surfing un poco más lineal. Os hago estas 3 preguntas para que las apuntéis antes de compraros una tabla, porque muchas veces la tabla que pensáis que necesitáis no es la que realmente estáis buscando. Y bueno, antes de terminar os quería hacer una última pregunta para que me dejéis aquí en los comentarios. Me gustaría saber qué tipo de tablas surféis, así que dejad aquí abajo en los comentarios para que yo también tenga en cuenta a la hora de grabar vídeos, a la hora de enseñaros tablas, qué tipo de tablas surféis vosotros para poder recomendaros un poquito pues más a fondo ese tipo de tablas. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, espero que le deis al like, dejad aquí abajo el comentario que os he dicho, compartir con vuestros amigos este vídeo para que aprendan cómo elegir su propia tabla, suscribiros y, como siempre os digo, darle muchísimo amorcito. Nos vemos en la siguiente.